toda la pantalla, ¿no? Toda la pantalla, compartir. Ahora están viendo mi pantalla. Sí, doctora, sí se ve su pantalla. Ya. Vamos a irnos a mi clase que ya la había falado. ¿Dónde está? Dios. Aquí, 2 ratitos. Ya la tenía yo. Acá, acá. Y acá estamos en la clase. Tumores supratentoriales. ¿Y quién me dice que es el tentorio? Gabriela. ¿Qué es el tentorio? Doctora, es una estructura del encéfalo. Ya. Que está específicamente en la dura madre. Ya. Formada por dura madre. Ya, porque no podemos decir del encéfalo porque el cerebro no es el tentorio. Ya, pero ¿y qué hace esta estructura? Es una barrera anatómica y sirve para el soporte del cerebro. Ya, ¿se puede aceptar eso? No hay problema. ¿Del cerebro de qué? ¿De qué parte del cerebro? Entonces, ¿se separa el cerebelo de los lóbulos occipital y temporal? Ya, sí, pero en realidad separa el cerebelo de todo el cerebro, de los hemisferios cerebrales, ¿no? Obviamente los lóbulos occipital y temporal son los que están en la base en esa zona, ¿no? Sí, está bien. Entonces, lo que pasa es que yo tengo que hacerlo razonar primero antes de empezar la clase. O sea, ¿qué es el tentorio? Es la barrera que dicen que queda entre lo que son se llaman los hemisferios cerebrales y el cerebelo. Pero no solamente es el cerebelo, ¿no es cierto? Porque en esa zona que se llama la fosa, ¿qué? La fosa, ¿alguien sabe cómo se llama ese espacio que se forma justamente por esta separación? Ya yo les digo, se llama la fosa posterior, ¿no? Deben haber oído la fosa posterior. Pero también si hay supratentorio, también yo puedo decir hay un infratentorio, ¿no? O sea, hay una región supratentorial y hay una región infratentorial, o sea, por debajo, ¿no? Infra es por debajo, ¿no es cierto? Entonces, el tentorio es la estructura que separa los hemisferios. Los hemisferios están siguiendo, ven mi puntero, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, perfecto, gracias por decir. Y a veces pienso que estoy hablando a, no sé, a la pared. Ya, entonces, si yo veo una cerebro, ya, si yo veo un cerebro de costado y esto es un corte justo por el medio, esta es el seno recto. En la mañana estuvimos viendo los senos. Este es el seno recto, que es prácticamente el medio del tentor, ¿no? Y acá está el cerebelo, y acá está el tronco cerebral, ¿no? Entonces, todo esto es la fosa posterior o también el espacio infratentorial. Entonces, todo desde esta línea para arriba es el supratentorial. Y si yo lo veo en este corte que se llama, ¿qué se llama este corte? Este es un corte sagital. ¿Cómo se llama este corte? Fiorella, ¿cómo se llama este corte? Derecho, de este lado. Coronal, doctora. Perfecto, coronal. Entonces, en este corte coronal
que parece que yo le hubiera puesto una corona de princesa, por eso se llama coronal, ¿no? Que pasa por la línea coronal al paciente y lo he cortado. Entonces, en este corte se ve que el supratentorial, o sea, el tentorio, es esta línea que yo dibujo acá, y esta línea que yo dibujo acá, entonces se hace como una tienda, ¿no? También le dicen la tienda del cerebelo. Entonces, como se hace una tienda, una cartita, por eso le dijeron el tentorio, y separa el supratentorial del infratentorial. En este corte yo solamente veo cerebelo, nada más que cerebelo, ¿no? Y la vena que les digo, aunque esta es profunda, ya sería ya más galeno, pero es esta, la del medio. Ah, la del medio. ¿Vieron? Bien. Entonces tenemos que vamos a hablar de los tumores. Algunos tumores son los más frecuentes que quedan en el supratentorial. No vamos a hablar de los tumores que quedan en el infratentorial. Entonces, estos son conceptos básicos, vamos a seguir con algunos conceptos básicos, cómo se presentan, cuáles son los más frecuentes y su tratamiento. Y acá tenemos que saber, bueno, los tumores vienen porque hay algo ahí, algunas células, ¿no es cierto?, que se descontrolan y empiezan a crecer, descontrolan, bueno, valga la redundancia, sin control, y crecen, pero mal, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver qué componentes celulares tiene el supratentorial. Y para eso yo digo, bueno, yo me pongo a pensar, vamos a ver acá. Yo digo, hay cerebro, hay líquido, hay la cubierta de del cerebro que se llama dura madre, ¿no? Y hay hueso, y hay piel, y todo eso. Entonces yo digo, todo eso también puede tener. Hay células en todo eso, entonces neuronas, glía, este concepto de la glía es más importante. La glía son las células que ayudan a las neuronas. Se llaman astrocitos, oligodendrocitos o microglía. Entonces son células que están apoyando las grandes neuronas, ¿no? Han visto la vía motora, son neuronas bien largas, porque empiezan en la corteza cerebral del área motora primaria y bajan por todo lo largo, se van por toda la vía piramidal, cruzan todo, y llegan hasta abajo, hasta la médula, ¿no? Entonces son grandes neuronas, muy largas, y tienen soporte celular, que es como este oligodendrocito, por ejemplo, ¿no? Que ayuda a que las neuronas estén estiraditas ahí y mantengan su posición. O estos astrocitos que le dan a las neuronas también algunas sustancias para que vivan tranquilas, la microglía también, ¿no? O sea, son componentes del tejido cerebral que están, además de las neuronas, en su estructura. Esa es la glía. Plexocoroides, si decimos acá, tengo ventrículos, entonces obvio que hay plexocoroides, que es una estructura que produce el líquido cefalorraquídeo, también tiene sus células. Y acá hay meninges, lo que estábamos diciendo, ¿no? La cubierta del cerebro, hay hueso y también hay vaso, ¿no? Todo eso puede dar descontrol de las células, crecimiento anormal tumoral. Entonces, a veces los tumores decimos, ya, les vamos a poner benignos y malignos, ya. Hay tumores buenos que crecen ahí nomás, y no va a pasar nada, pero pueden apretar algo, pero no se van a ir de esa zona, no se van a transformar en unos monstruos malignos que están creciendo descontroladamente y que se van a invadir otras zonas y que se van por el torrente sanguíneo a dar metástasis, no hay nada de eso. Entonces, hay unos benignos que si yo los saco también,
no van a volver a crecer, ¿no? Ese es el concepto benigno. Y el de maligno es el otro, ¿no? El que está todo controlado, que yo no lo voy a poder controlar, que por más que haga lo que haga, igual sigue creciendo este cáncer, ¿no? Pero yo también puedo decir otra clasificación y decir, acá vamos a decir primarios o secundarios. ¿Y cómo así? Primarios, desde ahí mismo, nacen ahí mismo, son tumores de esa zona. Y secundarios, voy a decir a las metástasis, o sea, a las que vienen de otros lugares del cuerpo. Pero yo también puedo decir intraaxiales y extraaxiales, es otro de los términos que se utiliza. Intraaxiales quiere decir que nacen de las propias células del cerebro y extraaxiales que nacen fuera de la estructura misma del cerebro, o sea, de los hemisferios cerebrales, ¿ya? Pero que también están en el supratentorial. Entonces, ¿y cómo se presentan estos tumores? Y yo digo, bueno, si hay una, obviamente va a haber un efecto de masa, ¿no? Un tumor va a crecer, va a comprometer el espacio, va a haber edema, inflamación de todas las células alrededor, entonces hay hipertensión endocraniana, ya han hecho ya esa clase, es lo que tengo entendido, donde hay un aumento de la presión dentro del cráneo porque hay algo más que está creciendo donde no debería haber nada más. Es como que yo tengo la puerta de mi cuarto cerrada, completamente cerrada, no hay ni un resquicio ni para que entre aire, ni para que salga aire, ni para que entre nada, ni para que salga nada, pero de ahí empieza a salir del caño agua y eso en el espacio no va a poder ser contenido y cada vez va a haber mucha presión dentro de este cuadro. Más o menos ese es el concepto, ¿no? Hay un efecto de masa. También hay un efecto por no por la masa misma del tumor, sino porque el líquido cefalorraquídeo no corre bien por donde debe de correr. Entonces puede haber una alteración del flujo de líquido cefalorraquídeo debido a la presencia de un tumor que hace que haya también un efecto de hipertensión endocraniana, aumento de la presión intracraneal. Pero también los tumores pueden ser chiquitos, no necesariamente dar hipertensión endocraniana, o sea, competir con las estructuras que quedan dentro del cráneo, sino también pueden dar déficits neurológicos, obviamente. Si hay un tumor que crece justo en la zona del movimiento del cuerpo, en las cerquitas las neuronas que mueven el cuerpo, entonces el paciente va a tener una debilidad del otro lado del cuerpo. O si el tumor crece justo en el área donde se da la visión, entonces también va a haber un compromiso visual del paciente. Entonces, eso se llama un déficit focal, o sea, algo hay en el parénquima cerebral que está siendo afectado en esa sola zona y me está dando una alteración de esa zona. Entonces, puede ser porque el parénquima se le dice a la masa cerebral. El parénquima está invadido por el tumor, puede ser que el parénquima está comprimido por el tumor y hay edema, hinchazón, todo eso, pero está apretado, no está destruido. O también puede haber una hemorragia, un sangrado por el propio tumor, o puede haber también compromiso o apretar los nervios craneales. Y estos nervios craneales me dan una expresión de un déficit focal, o sea, una parálisis facial, por ejemplo, ¿no? Entonces, una compresión del séptimo nervio que hace que el paciente me muestre una parálisis facial, se le cae la cara, no puede mover bien. En la mañana hemos visto una parálisis facial, ¿verdad? Por un tumor fuera del cráneo, pero también puede pasar un tumor dentro del cráneo, puede darte un compromiso de nervios craneanos. Pero
yo les diría, pero un tumor supratentorial puede darme una parálisis facial por compromiso del nervio séptimo. ¿Quién dice que sí, que no? A ver, ¿quién me dice? Mireya, ¿tú qué dices? Sí, no. Mira dónde sale el séptimo nervio, por acá. El tronco cerebral se va así. No tenemos una imagen exacta, pero del tronco cerebral sale algo auditivo. ¿Tú crees que el séptimo nervio, que estamos hablando, el supratentorial, está en supratentorial? No. No, esa es la respuesta, bien. ¿Qué nervios tenemos en el supratentorial? Tenemos el olfatorio, el óptico, tenemos tercer par también está en el supratentorial después de que pasa por la base del cráneo. Tercer par también es supratentorial. En su entrada hacia la fisura óptica, el seno cavernoso, saliendo del seno cavernoso. Entonces, sí, hay unos nervios que pueden darse. Si estamos hablando del supratentorial, signos focales, pero otros nervios, si estamos hablando del supratentorial, no. Pero si hablamos del infratentorial, sí. Una parálisis de compresión del nervio facial sí se puede dar con un tumor del infratentorial. Pero también puede haber tumores que sean tan grandes, y hay también, porque después van a decir, la doctora nos ha dicho que no y es no. Hay tumores tan grandes que pueden pasar del supra al infra o del infra al supra, y eso ya son tumores extremos, ¿no? Pero en la gran mayoría, no, ¿no es cierto? Parálisis facial no. Pero sí puedo tener una parálisis facial por compromiso del área motora de la cara, o sea, el área motora en sí, ¿no? De la representación en la corteza cerebral de la cara. Eso sí puedo tener, pero esa no es compresión del nervio craneal. Bueno, y de ahí tenemos, por ejemplo, cefalea. Cefalea es un síntoma de hipertensión endocraniana también, ¿no? Pero también es un síntoma de que las meninges están teniendo algún problema, alguna distensión, no necesariamente por hipertensión endocraniana. Entonces puede haber dolor de cabeza, puede haber convulsiones, por ejemplo, porque si decimos que están apretándose las estructuras del cerebro, está apretándose la corteza, apretándose las neuronas, entonces pueden funcionar mal y pueden haber convulsiones. Puede haber cambios en el estado mental del paciente. Claro, puede estar como que pareciera que no quisiera hacer nada, después postrado, después somnoliento, deprimido, apático, confuso, eso también, ¿no? Hay abuelitos que tienen tumores cerebrales y uno dice, el abuelito está deprimido, no quiere comer, no se quería levantar hoy día, ¿no? Y no tiene otra cosa que un tumor, a veces. Entonces, hay síntomas sugestivos, por ejemplo, de que sea un accidente cerebrovascular agudo, ¿no? De frente, de primera intención, como que no hubiera tenido nada el día de ayer y hoy día se levanta hemipléjico y uno dice, le dio un infarto cerebral, pero no necesariamente, también puede ser un tumor que haya sangrado y nos dé esa evidencia recién, agudo, en ese momento. Entonces, y algunos síntomas agregados, por ejemplo, por desórdenes endocrinos, cuando hay tumores de hipófisis, o síntomas como que no, apoplejía, que es que se quedan ciegos de primera intención, son tumores de la hipófisis, por ejemplo, o también puede salir líquido cefalorraquídeo por la nariz. Ya. Entonces, ¿qué tipos de tumores hay? Hay un montón de tipos, pero vamos a hablar de los más comunes, ¿no? Uno de los más comunes se llama meningioma.
Y estos meningiomas crecen, principalmente vienen de las células meningoteliales del aracnoides. Ustedes saben que las aracnoides es una de las 3 capas de las meninges, ¿no? Cerebrales. Las meninges tienen dura madre, aracnoides y pía madre, ¿no? Entonces, del aracnoides empiezan a crecer los meningiomas, incluso se pegan más a la dura madre, porque uno pareciera incluso que tuviera más componente de dura que de otra cosa, y empiezan a crecer estos tumores. Hay alteraciones del cromosoma 22Q en su gran mayoría, y casi todos los meningiomas son benignos. Muy pocos recurren y solamente 1 al 6% son malignos. Cuando uno dice que es un grado 1 benigno, entonces, ¿qué quiere decir? Que su velocidad de reproducción es muy poquita, que no hay invasión al cerebro, que no tiene necrosis, que no tiene cambios en las pequeñas células, que en la arquitectura se ve bonita, así como que fuera bien ordenadito, que los núcleos no tienen muchas diferencias, ni tampoco mucha hipercelularidad. Entonces, como que es un tumor bonito. Y esta es una imagen de un meningioma. Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, doctora. Gabriela, ¿qué corte es este? A ver, cuéntame. ¿Cómo se llama este corte? Esta es una resonancia, ¿no? El corte Podría ser coronal. no es coronal. Este es un corte Axial. 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 ¿Ya? Este es un corte axial. ¿Y qué puedes decirme de lo que miras en la imagen? A ver. Que hay una masa que tiene bordes regulares. Regular, ¿no? Más o menos. Ya, regulares, más que irregulares. Y más que irregulares son más regulares, ya. ¿Qué más? Esta masa, esta resonancia es con contraste o sin contraste. Sin contraste. O con contraste. Con contraste. Porque mira, acá tienes vasitos también. ¿Notas? Sí. Entonces es con contraste. Entonces, ¿y dónde está localizado? O sea, está bien, es en el supratentorial, pero esto es frontal, es temporal, es occipital, es que... Fiorella, ¿tú qué me dices? ¿Es frontal, es temporal, es occipital? ¿No está Fiorella? Sí, doctora, sí, sí estoy aquí. Dime. Es lo mismo. Pero igual se le pone el derecho que no se estudió, que está haciendo que se den por contrato capacidad sobre. Pero igual ya un lado, sí, súper claro. Claro, frontal. Y lo devuelvo a Rosario y ya no. Ya. Entonces, Fiorella, esta imagen es frontal. Ya. Ya, Gabriela, esta imagen es frontal. Y frontal es un lóbulo, uno de los lóbulos más grandes, ¿no? Hacia adelante. Es adelante, es atrás. No, es una masa que está captando contraste. La captación de contraste está más o menos regular. Es como que yo lo pintara todo bonito, está bien bonito pintado, ¿no? Casi no tiene muchos cambios de color, ¿no? Y acá hay una cosa bien interesante que la muestran las flechas. Y es esta imagen de acá,
y esta imagen de acá. Que con el contraste, la dura madre hace como que se pinta también. Acá y acá. Realza la dura madre ya en la periferia del tumor y eso se llama cola dura. ¿Ya? Esto de acá se llama cola dura. Entonces, cuando yo veo una masa así, miren cómo está apretando o no está apretando el cerebro, Mireia. ¿Tú qué dices? ¿Aprieta o no aprieta? Sí, sí, Ya, muy bien, sí aprieta. ¿Qué signos tengo para ver que está apretando? A ver, la simetría está deslizada también. ya. ¿Qué más? Asimetría es aquí. La simetría de los dos hemisferios. Así es. Entonces, esto vamos a decir acá. Si yo hiciera una línea imaginaria que pasara por el medio del cráneo, pues supuestamente pasa por el medio de los dos hemisferios, ¿no? Hago mi línea imaginaria acá, sigo, línea imaginaria, sigo hasta acá también está la mitad. Entonces estoy viendo que estas estructuras son ventrículo de un lado, ventrículo del otro lado. Sobre que este está apretado, ¿no? No se nota igual que este, ¿no es cierto? Pero también está desplazado, es como que todo esto estuviera apretando todo esto para acá, entonces está desplazado. Entonces hay una desviación de la línea media, porque la línea media está acá y debería estar acá, ¿no es cierto? ¿Me están entendiendo esta parte que es importante? Hay una desviación de la línea media. Si yo pudiera medirlo, sería casi 1 centímetro, de repente 8 milímetros. Ya. Y veo la simetría entre un lado y el otro. ¿Y qué veo acá? Por ejemplo, acá veo cositas negras, que son los surcos, ¿no? Este es el Valle de Siria, entradita del negrita por acá, se nota bonito por acá, o sea, como que los surquitos se quieren más. En cambio acá, yo no veo valle, con las justas veo esto, de todo esto que debería de ver, y veo que no veo tampoco surcos, así como acá no los veo, ¿no es cierto? Entonces tengo que estoy teniendo una desviación de la línea media, estoy teniendo una alteración del ventrículo, de la forma del ventrículo, está aplanándose el ventrículo, no hay surcos, no hay casi valle, y sobre eso ven esta mancha acá, esta mancha gris, esta más oscura, esto se llama edema. Entonces estoy teniendo también edema en relación a la compresión que está habiendo por el tumor. Entonces, edema peritumoral. A ver, Joana Mendoza. ¿Está Joana? Joana Mendoza. Mayra Nieto. Es terrible. Flavio San Miguel. ¿Has comprendido lo que estoy explicando? Estoy explicando por gusto. A ver, cuéntame. Ya. ¿Y qué es lo que señalan las líneas verdes, las flechas verdes?
cola, parece una cosa, no una cosa, una cola, ya, perfecto. Está muy bien, gracias, Flavio. Por lo menos me da sentido a mi vida que estás escuchando, ¿no? Ya, sigamos. Entonces, este es un menicioma y hay otra cosa más que de repente en sus ojos no es muy común, pero para nosotros sí. Un menicioma es extraaxial. ¿Se acuerdan que les he dicho? Puede haber intraaxial, extraaxial. Un menicioma es extraaxial, porque nace de las células del aracnoides que no están dentro mismo del cerebro y comprime la estructura cerebral, ¿no es cierto? Comprime la estructura cerebral, pero no está dentro de la estructura cerebral. No sé si me entienden. Entonces es extraaxial. Es un meningioma, es una muestra de un tumor extraaxial. ¿Ya? Por eso dice masa extraaxial. ¿Se acuerdan de nuestras, acá, los tumores pueden ser intraaxiales o extraaxiales? Entonces da en adultos, generalmente en promedio 64 años, 60 años, mujeres más que hombres, más son de la convexidad, o sea, de la parte externa del cerebro. Hay veces en la base de cráneo, en la ósea, en el tentorio, o sea, todo lugar donde haya dura madre puede tener un menicioma. En la médula espinal también, recuerden que la dura madre recubre la médula también, o las meningias recubren la médula también, pero algunas veces se dan en otras partes que no son frecuentes, ¿no? Como en el cuero cabelludo, o los senos paranasales, el oído, ¿no? Y muy raramente se dan en otros lugares que no son cercanos al cerebro, ¿no? Y para que sepan, los meningomas de grado 1, o sea, los benignos, tienen un montón o sea, varios tipos de meningiomas que llaman. El angiomatoso, el fibroblástico, el linfoplasmocitario, el meningotelial, el metaplásico, microtípico, samomatoso, secretorio, transicional. De estos, 2, 4, 6, 8, 9 tipos, estos 3, linfoplasmocitorio, microtípico y secretorio, pueden tener edema también. En general, ¿no? Pero vemos que, y esta es una imagen de patología de estos tumores, ¿no? Que las células se disponen así como que dando vueltas, como que dieran vuelta entre ellas, ¿no? Se llama. Pero también hay variantes de grado 2 que decimos que sí, generalmente reciban, que son los atípicos, coroides o de células claras. Entonces, en una patología a mí me puede llegar meningioma del tipo coroides. Entonces este es un grado 2, es posible que vuelva a crecer. Y las variantes de grado 3, que son los malos, se llaman anaplástico y papilar. ¿Ya? Para que sepan que hay 3 clases, los benignos son los más frecuentes, los medianos son un poco menos frecuentes, y los raros, dijimos, 1 al 6% son malignos. Y el pronóstico depende del grado de resección. Grado de resección, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto saco yo del tumor? ¿No? De su metilación del DNA, esta es una prueba que se le tiene que hacer. En patología se manda metilación del DNA y pueden hacer la prueba. De la pérdida de los cromosomas, 1P, 6Q, 14Q, 18Q, dijimos que había una alteración del 22, ¿no es cierto? O ganancia de 1Q son indicadores del mal pronóstico. Son indicadores del mal pronóstico. Y mal pronóstico en mutaciones del promotor, en grado, este es un gen, en grado bajo. Entonces, hay diferentes. Si yo tengo un meningioma y te hago pasar por estas pruebas,
puedo tener más certeza de si son benignos o si son malignos. No es mi intención que sepan todo eso, sino que tengan un poquito de razonamiento y conocimiento de que los meningiomas son extraciales, que no todos son benignos, que algunos pueden ser malignos, porque algunas veces dice, tiene un meningioma, bueno, pero es un tumor benigno, déjenlo ahí. Puede ser para un paciente mayor, para un paciente de 80 años, que no quiero que pase por una cirugía porque sería un riesgo. Pero en un paciente joven también tengo que ver otras cosas, y dentro de eso siempre tengo que ser sincero con el paciente y decirle, hay un 5% de posibilidades que esto sea maligno, ¿no? Por estadística. Sí. Entonces seguimos. Un ratito, por favor. Y lo de patio dorado, también. Ya salió 10. Pero Ya está arriba. Arriba en los Sí, sí, ya le hice 600. Ya está arriba. Gracias. Entonces, que te digan cuándo van a comprar. Y los gliomas, que son de la glía, ¿no? Tumores de la glía. Son el grupo de neoplasias primarias, intrínsecos del sistema nervioso central, con diferenciación glial, que son de la glía, y tienen hasta 4 hasta 4 grados, se puede decir, del 1 al 4. Pero aparte de eso, ya después, antes era fácil, porque decía grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y listo, ya. Esos son los gliomas, tienen 4 grados, ya. Pero ahora, desde el 2020 está habiendo nueva clasificación, la Organización Mundial de la Salud en patología, en la parte de patología, en gliomas, ha dado una nueva clasificación y nos ha puesto ya también estas familias de tumores que les ponen glioma difuso del adulto, difuso de bajo grado de tipo pediátrico, difuso de alto grado de tipo pediátrico, astrocítico circunscrito, tumores glioneurales y neuronales y los ependimomas. O sea, han clasificado de otra manera, no solamente 1, 2, 3, 4, sino un poquito diferenciando las estirpes celulares. Entonces, los difusos de tipo del adulto se dividen en 3 grupos: glioblastoma, astrocitoma y oligodendroglioma. Ahora, antes nosotros decíamos, bueno, un oligodendroglioma es un grado 2. Nos decía tumor oligodendroglioma, allá, un grado 2. Pero mucho depende de los marcadores inmunohistoquímicos que se le haga a esa patología, a esas células que se sacan en la patología. Entonces se hacen marcadores IDH, por ejemplo, se hacen también estas marcas genéticas, ¿no? Mutaciones, si tienen mutaciones, si tienen expresiones de otros genes, si tienen otros tipos de lesiones. Entonces se va armando un esquema, como decir, que a cada muestra se le va dando subclasificaciones. Y estas subclasificaciones o submarcas, estos marcadores nos hacen decidir si en realidad estamos en un grado 2, por ejemplo, que se ve bueno, o estamos hablando de un grado 4 que ya es muy malito, es demasiado malito. Entonces, el grado 3 tiene glioblastoma IDH salvaje, que sería grado 4, ya para la Q, perdón, y el astrocitoma IDH mutante, si tiene IDH mutante, perdón, tendríamos que distinguir entre los grados 2 y 4. El oligodendroglioma, si tiene IDH mutante y con lesiones del 1P y 19Q, entonces todavía podemos tenerlo en un grado 3. Pero si tenemos un glioblastoma IDH de tipo salvaje, que es el wild type, por eso este de acá arriba es mi error. Este lo he debido de poner acá abajo ya.
¿no? Porque estamos, tipo 3 es astrocitoma oligodendroglioma, porque si hablo de glioblastoma, glioblastoma grado 4. Y grado 4, el glioblastoma IDH tipo salvaje, es peor todavía, es como que 4 es súper malo y más malísimo. Nunca he dicho eso, pero para que lo entiendan. Entonces, estos tumores, peor todavía si tienen polisomías, amplificación del gen, del EGRF o mutaciones del promotor TER, es otra clase de genes. Entonces, un grado 4, a pesar de que pudiera salir, lo que quiere decir esta diapositiva es que si yo tengo, por ejemplo, un astrocitoma con alguna de estas marcadores amplificados, se puede decir, entonces ya paso de un grado 3 a un grado 4. Ya, por eso, un astrocitoma con IDH mutado que tenga deleciones homocigóticas de frente pasa a un grado 4. ¿Ya? Alguien que me diga, que le explique mejor. Doctora, sí, yo le iba a pedir que sí. No, yo le iba a pedir que sí, nos puede volver a explicar esa parte. Sí, esta diapositiva creo que la voy a tener que cambiar para la próxima. Entonces, ¿qué sucede? Los gliomas tienen, antiguamente se les ponía del 1 al 4, siendo el 1 el más benigno, se puede decir, porque no, en realidad no son benignos, son tumores malignos, ¿ya? Y el 4, el tumor más maligno que se llamaba glioblastoma, ¿ya? En eso nos movíamos nosotros regularmente antes, ¿ya? Hasta el 2020, 2022 que salió la nueva clasificación. En la nueva clasificación pusieron esto de las familias, ¿no? Familias diferentes. ¿Por qué? Porque veían que no se cumplía también eso que es del 1 al 4. ¿Por qué? Porque uno decía, bueno, un oligodendroglioma, que es una familia de oligodendrocitos, de la glía, de los oligodendrocitos, o un astrocitoma, cabía dentro de la clasificación como un 2 o 3. ¿Ya? O sea, no tan maligno como un glioblastoma, pero se comportaba como un glioblastoma. Entonces, por eso es que los patólogos han tratado de juntar más información para decirnos, no, si tú tienes un glioma difuso del tipo del adulto, ya, yo lo puedo poner en grado 3, como no importa, glioblastoma, oligodendroglioma, astrocitoma, glioblastoma, incluso lo puedo poner hasta grado 3. Pero si este tiene el tipo salvaje, por eso te digo que esta línea de acá, no sé si notan mi cursor, esta línea de acá debe estar acá nomás, esto debo de borrar. ¿Por qué? Porque el grado 3 regularmente es astrocitoma oligodendroglioma, pero si tiene IDH mutante, ya pasa de ser de acá, del grado 3, pasa a un 4. Eso es lo que quiero decir. O sea, ya no me importa que se aprendan IDH, no IDH, que lo que fuera. Lo que quiero decirles es que no solamente ya hay el tipo celular que me está mostrando que más o menos está ordenado, que no tiene necrosis, que no tiene eso en la patología simple, sino yo le tengo que hacer correr este tipo de marcadores inmunistoquímicos o de lesiones, revisar genes en esta misma patología, para yo decirte si, por ejemplo, tiene un tipo salvaje o tiene este tipo de polisomías o expresiones que ya le hacen cambiar, y a pesar de que en la lámina se ve como un grado 2 o 3, lo pasan inmediatamente a un grado 4. Eso es lo que quiero que me entiendan. Cuando vean mutante en astrocitoma, IDH mutado, con esto ya es 4, por más que les digan astrocitoma. ¿Ya? Eso es lo que voy a tener que ordenar esta lámina para expresarlo mejor. Y no quiero que, o sea, no es mi intención que se aprendan al dedillo esto, sino que aprendan lo que quiero decirles, que por más que les salga la patología, aparentemente un astrocitoma grado 2, por ejemplo,
tienen que correr la inmunistoquímica para estar seguros de eso, porque puede ser que incluso sea un grado 4 y que el pronóstico sea peor para el paciente. ¿Está bien? Y es más, los patólogos nos han dado estos dos términos: not otherwise specified, not elsewhere classified. O sea, peor no podemos estar. Realmente, o sea, estos tumores son tan difíciles de clasificar que nos ponen estos términos. En la patología nos pone astrocitoma IDH mutado, por ejemplo, NOS. Yo digo, ¿qué es un NOS? Cuando empecé a recibir las patologías así, dije, pucha, ¿qué es un NOS? Not otherwise specified. O sea que ni el patólogo mismo puede especificarlo mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Hay mucho movimiento en cuanto a este tipo de tumores, ¿ya? Y lo que les decía, ¿no? Hay astrocitomas, grado 1 incluso, que en teoría yo debería sacarlos todos, y en teoría yo debo tener 15 años, 20 años de sobrevida. Pero ese mismo grado 1 a veces no se comporta como grado 1 y cambia, o tiene estas diferentes subclasificaciones que nos hacen ver ese paciente no como un grado bajo, porque no podemos decir benigno, no como un grado bajo, sino como un grado ya mayor. Y esto en gliomas es muy importante, ¿saben por qué? Porque se muere, o sea, se mueren rapidito. Un grado 4, un glioblastoma tipo salvaje, por más que yo lo opere ahorita, 2 meses pasa y de nuevo crece. O se va por otro lado del cerebro, no estoy hablando de metástasis a otros lugares, ¿no? Entonces, el pronóstico es malo para este tipo, ¿no? Si yo encuentro un grado 2, 3 y que no tiene mutaciones, que no es salvaje, que eso, el otro, entonces yo le puedo dar un mayor tiempo de sobrevida, incluso toman quimioterapia y pueden estar varios años muy bien, ¿no? Y entonces, para un paciente con cáncer, como vimos en la mañana, para un paciente con cáncer, uno tiene que ser bien específico en decirle más o menos el pronóstico del tiempo de sobrevida, ¿no? Le tiene que decir aproximadamente, mira, yo te opero, te quito todo lo que se ve y tienes 2 años de sobrevida, o no vas a tener 2 años y esto va a crecer nuevamente en 6 meses. Entonces el paciente también tiene que tomar la decisión y conocer lo que está pasando con su cuerpo, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Estos cambios de clasificación nos están tratando de ubicar a cada paciente en un tipo que después yo pueda tomar decisiones, no yo, ¿no? Generalmente estas decisiones las hace el oncólogo, ¿no? Y darles tratamientos, no solamente de radioterapia, sino de quimioterapia también, ¿ya? Entonces, miren, hasta los patólogos ni siquiera saben, en algún momento dicen, uy, chicas, no sé dónde ponerlo en la clasificación, voy a tener que ponerle NEC, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la idea, no quiero que se lo aprendan todo, quiero que me entiendan. Y nosotros mismos como neurocirujanos estamos medio entreverados con la nueva clasificación. Bueno, entonces, y aparte de lo que les he mostrado, o sea, aparte de este IDH mutante, IDH salvaje, que no sé qué, no sé cuántos, o de estos genes, también hay otros inmunomarcadores como el P53, el KI, todas esas cosas van sumándose a la clasificación, a cada tumor en particular, para decir, este se ve malo, o se ve muy malo, o se ve más o menos bien, ¿no? Más o menos respondí a tu pregunta, Gabriela. Sí, doctora, gracias. Después lo podemos revisar si tenemos tiempo, porque todavía nos falta revisar otras cosas.
¿no? Pero no es algo que un médico general sí deba de saber así al dedillo, ¿no? Sino es como que se nos vienen una serie de cosas que ustedes mismos al leerlo en patología orienten al paciente y le digan, ah, no, ¿saben qué? Esto se ve malo, tiene algunas mutaciones, que parece que mejor que el oncólogo sea el que te diga lo que vas a hacer, ¿no? Pero, y si ya ven salvaje, mutante y cosas así, ah, no, esto se ve malo y de todas maneras el pronóstico no es bueno. Nada más, nada más. Bueno, acá tenemos un corte coronal con una imagen, ¿no es cierto? Dígame, ¿quién me describe la imagen? Si alguien quiere describirme. ¿Nadie? Nadie me dice. Ariana. Ariana. Doctora, ¿me escucha? Sí, claro. Yo veo una lesión irregular. Así es. Una lesión irregular. Acá mejor, ¿no? En esta coronal. Una lesión irregular, ¿ya? ¿Qué más? ¿Es con contraste o sin contraste? ¿Con contraste, doctora? Con contraste, por supuesto, con contraste. Mira la vena cómo se pinta acá tanto, ¿no? Esto es con contraste. Entonces, una lesión irregular que capta contraste, ¿sí? Pero aparte de eso, mira, la captación de contraste está acá, ¿no? Y acá adentro, ¿qué es? Mira, en esta de acá casi se semeja, ¿no? No es tan igual del color, pero semeja a líquido, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, pero esto no es líquido cefalorraquídeo. Cuando un tumor se ve así, con cosas negras adentro, sí, es líquido. Pero Está es, hipointenso. Es hipointenso. es hipointenso, muy bien, hipointenso. Claro, hipointenso semejante al líquido cefalorraquídeo, pero yo a lo que voy es que, ¿qué es? ¿Qué líquido es? Porque está ahí, ¿no? Y la respuesta es porque es necrosis. O sea, estas imágenes líquidas generalmente es porque el tumor tiene necrosis. Ustedes saben, los tumores malignos, uno de los signos de malignidad es la necrosis, ¿no? ¿Por qué? Porque crecen, necesitan más vasos, hay vasculatura nueva, ¿no? Es que como que los vasos sanguíneos se empiezan a reproducir también dentro del tumor. Y hay un momento, es como que el tumor es súper ávido de vasos sanguíneos y en un momento ya no tiene más de dónde comer y se muere por dentro, ¿no? Entonces hace necrosis, pero igual la periferia sigue habiendo tumor, no sigue creciendo más tumor. Entonces, esa es más o menos la interpretación de la necrosis, ¿no? O sea, hay zonas donde se necrosa el tumor mismo, como que se mueren al centro y se producen lagos de líquidos, producto de la necrosis, ¿no? Entonces, hay acúmulo de líquido, pero no es un líquido cefalorraquídeo normal. Entonces, tú ves tumores o vemos un tumor bastante irregular. El de acá de la derecha pareciera que tuviera nódulos. 1, 2, 3 lóbulos con nódulos, ¿no? Lóbulos, o sea, lobulado, pero con nódulos, o sea, un nódulito por acá, otro por acá, otro por acá, ¿no? Totalmente irregular, ¿no? Y sobre eso hace efecto de masa. Mira cómo está el ventrículo de acá, mira cómo está el ventrículo de acá. Y sobre eso hay edema alrededor, ¿no es cierto? Entonces, estoy teniendo una masa, para hacer la descripción, estoy teniendo en un corte axial una masa multilobulada que capta contraste de manera irregular, que desplaza al ventrículo lateral de ese lado y tiene edema perilesional.
Así es como lo reporta el radiólogo y ustedes ahí, en el reporte del radiólogo ya tienen que tener la imagen de la masa, ¿no? En la región, en esta zona, a ver, Mireia, ¿qué es esta zona? ¿Cómo, doctora? No lo escuché bien. El lóbulo es este. Acá. Ah, es el lóbulo occipital. Ya, está bien. Ahora tenemos otro paciente, ¿no? Con una masa totalmente irregular, ¿no? Pareciera que hasta acá tuviera masa, ¿no? Se capta contraste de manera irregular. ¿Y este lóbulo cómo se llama? ¿Quiere la lámpara? A ver. El Temporal, parietal. Ah, parietal, temporal. Parietal es para más acá arriba, más atrás. Este es temporal. ¿Ya? Temporal. Mira acá abajo. Mira acá, los ojos casi están acá. Desde el techo de la órbita. Temporal. Desde la oreja, mira. Oreja de un lado, oreja del otro lado. Al costadito de tu oreja no es el parietal, al costadito de tu oreja es el temporal. ¿Ya? Entonces, en la zona temporal, con edema, con efecto de masa, mira este ventrículo acá y mira este ventrículo acá, ¿no? Entonces, a estos tumores uno dice, ah, pero ¿qué será? Bueno, así a simple vista un glioblastoma. Tumor, un glioma de alto grado, por lo menos. Un 3 o un 4. Ya, a veces hacen espectroscopía y miden. La espectroscopía es una secuencia de la resonancia donde miden en el punto donde está marcado ese voxel, le dicen voxel, ¿no? Miden la cantidad de colina, creatina, noracetilcisteína, todas esas cosas que son metabolitos de estas células y van viendo qué características tienen. Entonces, cuando uno encuentra colina alta y una diferencia muy grande entre la colina y la NAA, entonces estamos hablando de que son células del propio cerebro. Cuando uno encuentra una diferencia, por ejemplo, el lactato más alto, y entonces pudiéramos estar hablando de un contenido de un absceso, por ejemplo, ¿no? De pus, cosa que no es eso, ¿no? Entonces, para eso sirve la espectroscopía. ¿Ya? Los oligodendrogliomas son otros tumores que también son de la glía, ¿no es cierto? De los oligodendrocitos. Y tienen una imagen muy particular que se ve en una, ¿qué es esta? ¿Es una tomografía? ¿Es una resonancia, Gabriel? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Quién me dice? ¿Tomografía o resonancia? Es una tomografía, doctor. Tomografía. Claro, es una tomografía donde el hueso se ve bien blanco, ¿no es cierto? Si el hueso se ve bien blanco, ¿qué es esto? ¿Está bien? ¿Qué es? Es como un sangrado también. Ya, es una opción. Claro, si tú ves en una tomografía algo blanco dentro del cerebro, es desangrado, ¿no? Pero mira la densidad bien, o sea, si yo le saco densidad, esto es hueso. Entonces, más que un sangrado, esto no es sangre, esto es calcificación, ¿ya? ¿Por qué les he puesto esta imagen?
porque los oligodendrogliomas suelen tener calcificaciones. O sea, la densidad es la misma que el hueso. Calcio, no sangrado. Y eso se mide en el mismo tomógrafo también. Pero cuando ustedes vean, y esto a veces no se nota bien, porque si ven acá, hay una imagen media hipodensa alrededor de la calcificación. Y todo esto es el tumor, por si acaso. Todo esto es el tumor. Sino que a veces uno ve nomás la resonancia y en la resonancia no se ven bien las calcificaciones y pasan un poco desapercibidas en realidad. Pero en la tomografía uno ve calcificación. Entonces ustedes que han estado presentes en mi clase van a saber que los oligodendrogliomas tienen calcio, o sea, calcificaciones dentro de la estructura, y que en una tomografía se puede distinguir y decir, esto es un oligodendroglioma. ¿Ya? Dice. Entonces, el pronóstico de los gliomas es de acuerdo al grado histológico. Pronóstico es qué va a pasar con el paciente. ¿Se va a morir? ¿No se va a morir? ¿En cuánto tiempo se va a morir? ¿Qué hago? ¿Lo opero o no lo opero? ¿No? De acuerdo al pronóstico. El glioblastoma es el de peor pronóstico o menor pronóstico, lo mismo decir. Y también depende de la cantidad de resección para que yo le dé un mejor pronóstico. Y también depende del estado neurológico del paciente. Es diferente que yo opere un tumor, le saque todo el tumor, todo lo que sea, y el paciente quede muy mal, dependiente o en estado vegetativo. Entonces, por mucho tanta cosa, porque igual se va a morir a los meses, que lo trate de hacer bonito, lo saco todo lo que se puede, todo se manda, el paciente sale bien, se va a oncología, le hacen su radioterapia, le hacen su quimioterapia y lo veo acá después de 2 años bien todavía, ¿no? Entonces, el pronóstico también depende de cómo se opere y qué es lo que se haga durante la cirugía, cómo salga el paciente después de la cirugía. Las metástasis, por ejemplo, ya son las más frecuentes. Miren, los tumores supratentoriales más frecuentes son las metástasis. Pueden ser intra o extraaxiales, o sea, dentro del cerebro o fuera del cerebro. Generalmente tienen gran edema, como esto que vemos acá. Y hay metástasis generalmente del melanoma, del pulmón, de la mama, del riñón, de tiroides, de otros lugares, pero generalmente estos son, ¿ya? Y se ven así, a veces hay una metástasis única, pero a veces hay múltiples. Y estos ya nosotros no los vemos, una, porque no los vamos a operar, y dos, porque ya pasan de frente a radioterapia. Entonces, el tratamiento de los gliomas, es quirúrgico, y después viene la radioterapia y la quimioterapia. Y acá les presento un tumor, ¿no? Tumor que se ve en la zona, esta es una axial. ¿De qué localización estamos hablando? ¿Qué lóbulo es el que está el tumor? Frontal, doctora. Bien, frontal del lado izquierdo o derecho. Izquierda. Perfecto. Entonces tenemos un tumor frontal del lado izquierdo, justo anterior al área motora primaria. ¿Ya? En realidad es el área motora primaria. Entonces, esta es la misma imagen en otra secuencia de resonancia, que es un T2, ¿no? Y ven, ¿no? Y ven el desplazamiento, ven cómo se ven los ventrículos, ¿no? Y esta es una sagital del mismo tumor. Por delante el área motora primaria,
Y esta es la cirugía. Una gran apertura, un flap, se ve, ¿no es cierto? El cuero cabelludo levantado, la dura madre abierta y el cerebro expuesto. Y esta es la paciente. Pues ya tiene la compra de bien, perfecto. Pero eso es planificación, porque va a salir más de que los chicos Fabián vendrá. Gracias, no, Fabián van a salir 140.000, tranquilamente. Bueno, entonces disculpen la interrupción. Esta es esta paciente. Acá y acá. Sí. No puede ser, no les puedo precisar. Sí, mañana deben estudiar. Una. Qué pena, no puedo precisarles. Bueno, esta chica estaba embarazada, 20 semanas de gestación, con un tumor del lado izquierdo, delante del área motora primaria, grande. Así que en esa época, esto ha sido en pandemia, hemos tenido que operar despierta, por lo mismo que también tenía al bebito y no podíamos tenerla tantas horas en anestesia general. Es más riesgoso para un bebé de 20 semanas estar en anestesia general. Entonces, se puede hacer cirugía despierto también. Y en esta de acá ya les iba a mostrar, pero parece que no corre mi video. Mi video no corre en esta presentación. Y se le ve abrir la boca, sacar la lengua, moverle el brazo y todo lo demás mientras vamos operando. Yo en pandemia andaba así, con gorro y con lentes de buzo parecidos, ¿no? Y doble mascarilla, ¿se acuerdan? No estaba en pandemia, ¿verdad? Pero bueno, se pueden hacer grandes resecciones de tumores incluso con los pacientes despiertos. Y se puede tener este tipo de resecciones, ¿sí? Tumor, no tumor. Tumor, no tumor. Tumor, no tumor. Solo es una narita al fondito, de repente. Tumor, no tumor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿O qué quiero decir? Nosotros tenemos mucho avance tecnológico ya, como neurocirujanos, los que han estado entrando a sala, sabrán mejor, verán más cosas. Pero antes, la gente decía, no hay que operarlo, ¿qué le van a hacer? Va a quedar vegetal, no va a pasar, no. Esa chica ha dado a luz, hijito tiene 2 años, un poco más, creo ya. Ha venido varias veces, ¿no? Entonces, nadie, puede decir que el tratamiento quirúrgico no es una opción. Al contrario, es la mejor opción. Entonces, tenemos bastante avance tecnológico. Tenemos resonancia magnética, contrasografía, resonancia funcional, angioresonancia, localizamos las lesiones con estereotaxia. Este es un marco de estereotaxia, por ejemplo, donde nosotros podemos, en coordenadas, o sea, X, Y y Z, podemos ubicar una lesión profunda. Con este aro, se puede decir, este aro corre para acá, yo le pongo los grados que tengo que ubicar esa lesión y puedo ir tranquilamente hasta la profundidad del cerebro. Pero también tengo neuronavegación, ecografía cerebral, tengo microscopio con un montón de cosas, aspirador ultrasónico, monitoreo neurofisiológico. De todo tengo para hacer mi cirugía bien.
Y este, por ejemplo, es un neuronavegador, ¿no? Esta soy yo operando con neuronavegador, ¿no? Incluso un paciente despierto, porque acá es cuando pongo así el campo es porque está despierto el paciente. Y se ve, esta es una antena, ¿no? Esta es una antena donde yo veo las imágenes del paciente. Disculpen un ratito. Así, la cosa está mal. La van a retirar a la mercado. No, no estoy trabajando, soy una doctora. Pero estoy hablando de la ciencia. Digo, no sé, la gente con la acá, en la casa y media. Ah, no he trabajado. No, que no estoy en el hospital. Y la puerta está malograda. Entonces, tenemos un neuronavegador que está, o sea, estas imágenes están bajadas al sistema del neuronavegador, son las imágenes del paciente. Esta es una antena que se relaciona con esta. Y esta antena tiene relación a la localización de la cabeza, ya la cabeza no se mueve. Y esta es un marcador que nosotros podemos ponerlo porque está todo en relación, o sea, esto mira esto, y el tiempo en el espacio ubica dónde estamos poniendo la punta de este instrumento. Y este instrumento, entonces, me puede guiar, ¿no? Hasta la profundidad, o hacia adelante, o hacia atrás, y acá en la imagen yo puedo ver exactamente si el tumor, por ejemplo, está en la convexidad y lo tengo acá, hasta donde de repente hago mi incisión de acá a acá, no me paso, hay una vena más cerca allá, acá. Bueno, nos ayuda para operar también. Entonces, a lo que voy es que hay muchos instrumentos y avance tecnológico que tenemos para hacer estas cirugías, ¿no? Entonces, hay mucha precisión espacial también. Puedo poner incluso las imágenes de tomografía, porque esto es una tomografía del paciente, con el marco puesto y todo el tumor, localizarlo, los trazos que van pasando, todo eso, ¿no? Así que el glioma es muy importante el término de la resección, o sea, mientras más se resequen, mejor. Y por eso es que se trata de poner toda la tecnología, todo nuestro conocimiento en eso. Por más que sea un tumor maligno, tenemos que intentar sacarlo más y sacarlo al paciente bien. Por eso se hacen cirugías despiertas, para sacarlo al paciente bien. Entonces, haciendo eso, le vamos a dar un mayor tiempo de sobrevida al paciente. ¿Ya? Bueno, seguimos con la última parte de la clase, que es tumores de la hipófisis. Los tumores de la hipófisis los estamos poniendo como del supratentorio porque también crecen hacia ahí. En realidad son tumores de la base del cráneo, no son tumores de la fosa posterior. Entonces, y se presentan muy frecuentemente. Acá en el hospital se operarán por lo menos 2 o 3 por semana. Generalmente, o sea, pueden ser microadenomas o macroadenomas, o sea, grandes o chiquitos, pueden o no producir hormonas y pueden o no tener efecto de masa. Entonces, esta es la hipófisis en un corte coronal, en una imagen, en un dibujo, ¿no? Entonces, en este dibujo estamos viendo la imagen real de un tumor en la zona de la hipófisis, la silla turca, y estas estructuras que tenemos al costado es el seno cavernoso de un lado, el seno cavernoso del otro lado, la carótida, los nervios craneales, el quinto, el sexto, el tercero y el cuarto, que van dentro de la vena del seno cavernoso,
y la hipófisis que está en medio de las dos carótidas. Y esto lo traducimos acá. Las carótidas son estas, los puntos negros acá. La carótida hace una curva, ¿no es cierto? Es un sifón en esta zona. Y de ahí vemos una masa grande que está comprometiendo esta zona en el dibujo. Acá tenemos una sagital de la imagen de un tumor de hipófisis, ¿no? En la zona de la silla turca, en el hueso de esfenoides, ¿no? Sí, acá hemos estado hablando de huesos esfenoides en la mañana también. Y por debajo de lo que es el nervio óptico. Los nervios ópticos van así, ¿no es cierto? El quiasma óptico debería estar acá encima, pero acá tenemos una masa, un tumor. Y acá se ve con contraste, ¿no? Con un tumor, una masa en la zona de la silla turca. Entonces, los adenomas o de la hipófisis pueden ser microadenomas, que son menores de 10 milímetros, o macroadenomas mayores de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Si pasan 1 centímetro de tamaño, ya son macroadenomas. Los microadenomas se notan más porque secretan hormonas, porque son chiquititos, no los podría ver de otra forma, o no los notaría. Entonces, solamente un porcentaje muy chiquitito, o sea, el menor porcentaje no funcionan, o sea, no dan hormonas. Pero los macroadenomas sí crecen mucho. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de ellos no funcionan, o sea, no dan hormonas, al revés de los microadenomas, ¿no? Y pueden invadir el seno cavernoso en un porcentaje importante y pueden tener hasta ser bastante grandes, más de 4 centímetros de tumor ahí en esa zona. Y pueden tener las células, el origen de las células, generalmente las gonadotróficas, las que producen prolactina, las que producen cortisol, las que producen hormona del crecimiento, ¿no? A veces se presentan los tumores con déficit visual. Está el nervio óptico, está justo este es el quiasma óptico. Encima de la hipófisis, entonces el nervio óptico se comprime por el tumor y lo que dan es una hemianopsia bitemporal, o sea, van perdiendo la visión de los costados y van viendo como los caballitos que les cierran hacia el costado con esas cosas que le ponen en la cara a los caballos, así, van cerrando su campo visual. Tienen dolor de cabeza, tienen trastornos endocrinológicos, a veces se presentan con ceguera súbita, se llama apoplejía. El tumor sangra por dentro y se vuelven ciegos en un ratito, a veces la ceguera permanece y es porque el tumor ha sangrado y apretado súbitamente el quiasma. Puede haber también sangrado por la nariz, miren porque estamos muy cerquita, este es el seno esfenoidal y estamos en la nariz prácticamente. Puede haber algunas veces convulsiones o signos de hipertensión endocrinal también. Y acá tenemos, por ejemplo, una acromegalia, que es por un tumor productor de hormona gonadotrófica, que es el tumor del crecimiento, ¿no? Pero la hormona del crecimiento, entonces los pacientes empiezan a crecer más, deforman la cara, la mandíbula, deforman las manos, ¿no? Pero además de eso tienen otros problemas, o sea, no solamente es crecimiento, tienen problemas de diabetes, tienen problemas respiratorios, tienen problemas de articulaciones. Entonces, esto cuando ustedes vean una posible acromegalia, entonces tiene que ser estudiado y de repente tiene que ser operado. O al revés, cuando ustedes vean un síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Que tiene las estrías, la cara en luna, ¿no? Grande, la deformidad ósea, las telangiectasias, que no menstrua, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas puede ser un Cushing
pero yo tengo una paciente que no toma corticoides. ¿Y por qué es que me está haciendo Cushing? Ustedes tienen que pensar, puede ser un adenoma de hipófisis. Y la tienen que mandar por lo menos a una resonancia, por lo menos al endocrinólogo para que defina por qué está haciendo ese Cushing. Y no le están dando corticoides, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos tumores se operan, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico y médico. El médico puede ser farmacológico en algunas casos. ¿Cuál es el tratamiento médico farmacológico más frecuente en los tumores de hipófisis? Los tumores de productores de hormona de crecimiento, que reciben cabergolina y con eso los controlan y los disminuyen. Los que son productores de prolactina, los que reciben cabergolina son productores de prolactina. Con eso los disminuyen. Los tumores de crecimiento también saben recibir otra medicina, no recuerdo el nombre, que también tratan de controlarlos, pero generalmente son operados. Ya, pero los de prolactina son los que reciben cabergolina y pueden ser controlados. Prolactina. Entonces, los abordajes pueden ser transestenoidales, ir por la nariz, por el estenoide, se rompe acá, se entra por acá y se llega a la ciática y por acá se empieza a sacar el tumor, ya sea por vía endoscópica o por microscopio o los dos juntos. Pueden haber también abordajes transcraneales, o sea, yo abrir el cráneo para entrar a esta zona de acá, la región de la hipófisis, o pueden ser combinados de los dos, endoscópico y transcraneal. Y esta es una imagen de una paciente en posición para la endoscopía transnasal, ¿no? Ahí está. Hasta ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Alguna pregunta es un montón de temas, ¿no? Porque los tumores supratentoriales es un montón de tumores. Preguntas, si tienen. Doctora, yo quería consultarle sobre tumor extraaxial. ¿Podría volver a repetir la definición? Usted dijo que eran tumores que nacían de las células adenoides, fue el cerebro, pero dentro del tentorio. No me quedó tan claro cómo podríamos definirlo de extraaxial. Intraaxial que crecen dentro del propio tejido cerebral. Como un glioma, por ejemplo. Un glioma es dentro del tejido cerebral, dentro, mira. Cerebro por alrededor, dentro del tejido cerebral. Pero un meningioma está fuera del tejido cerebral, apretando el tejido cerebral, pero no es que está adentro del tejido. Ya es que lo aprieta, pero no está adentro. Ambos están dentro del cráneo, ¿no es cierto? Ambos tumores están dentro del cráneo, el intraaxial o el extraaxial. Pero nuestra denominación, o sea, nuestra clasificación a los neurocirujanos nos importa. ¿Por qué? Porque yo sé que en el extraaxial, o sea, tengo que cuidar el cerebro, pero de la superficie del cerebro. En cambio acá, yo de todas maneras tengo que entrar al cerebro. No hay forma de sacar ese tumor si no entra. ¿Me entiendes? Ya, doctora. Claro. Intraparenquimoso. Claro. Intraparenquimoso. Intraaxial, si quieres poner. Está bien. Los meningiomas son extraaxiales. ¿Por qué? Porque nacen de la dura o de las meninges, ¿no? Entonces, si nacen de las meninges recubren el cerebro. Por más que yo lo tenga de la hoz del cerebro hacia acá, por ejemplo, un meningioma que crezca de la hoz del cerebro hacia acá, igual es extraaxial porque nace de la cubierta del cerebro y no dentro del cerebro. ¿Ya?
Está bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa más? Ya, entonces, si no hay más preguntas, vamos a terminar la clase aquí. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.